El reino de Raedra es el lugar en el que suceden todas las aventuras de Dungeons & Dragons que transmitimos en directo. Hace casi 10 años de la primera partida que dirigí en este mundo de fantasía, que yo había creado. Era la primera partida de rol que dirigía y no me volví a bajar de ese tren. Llevo desde entonces siendo Dungeon Master para mis amigos, siempre con aventuras de fantasía medieval un poco oscura en el reino de Raedra. No fue hasta hace cerca de 2 años que no me decidí a hacer caso a tanta gente que me sugería que grabáramos o retransmitiésemos las partidas, que no me decidí a hacerlo. A día de hoy me gano la vida de esta forma. Tengo actualmente 12 grupos de rol, y creciendo, cuyos jugadores me apoyan económicamente a través de Patreon, y a cambio de ello yo soy su Dungeon Master en este maravilloso escenario, en el reino de Raedra. Además, también tengo un montón de grupos de mis jugadores habituales, mis amigos, con los que hace muchos años que juego y con los que a día de hoy sigo jugando en este reino, con los mismos personajes, en la misma campaña, en el mismo mundo. Ahora sí, vamos a hablar un poco del lore del reino de Raedra. La mayoría de los que diseñamos mundos de fantasía tenemos la mala, o buena costumbre, de empezar imaginando el origen del mundo, meteoritos, dioses, guerras entre deidades, el albor de las razas, la llegada de la vida, etc. Y sí, yo también he hecho esto y podría aburriros con los detalles durante un largo rato, pero no lo voy a hacer. En este vídeo hablaré lo necesario del pasado para que podáis entender el presente y vivir las aventuras que el futuro depara en el reino de Raedra. Si este vídeo tiene un buen recibimiento y queréis saber más sobre las guerras entre dioses, entre demonios, entre ángeles que dieron lugar al mundo y al reino tal y como se lo conoce, dejadlo en comentarios y yo lo haré encantado. Para poneros en contexto geográfico hay que entender que Raedra es solo un reino, no es un mundo y de hecho forma parte de un gran imperio. Es uno de los 13 reinos que conforman el imperio más grande que jamás ha existido. El imperio está gobernado, como es obvio, por un emperador, que hace 300 años lideró la conocida como Guerra de Unificación del Imperio. Sí, un título muy original. Desde entonces gobierna junto a sus ministros, recaudando los impuestos de los 13 reinos del imperio. He dicho que no iba a hablar del pasado, pero mentía un poco. Para entender el reino de Raedra hay que ir 300 años atrás, antes de que se formara el imperio, que es cuando hubo la guerra que hizo caer a aquellos que gobernaban entonces y encumbró al trono a los nuevos poderes que hoy gobiernan. Hace 300 años gobernaba la familia Engels. Hombres con sangre de ángel, amigos de todas las razas y de todas las formas de vida. Los humanos eran invitados de honor en el corazón del bosque, donde los druidas recibían a todo aquel que se cruzara con ellos. Dragones y gigantes eran amigos entre ellos y amigos de la corona. Los orcos, enanos, elfos vivían en armonía en ciudades mestizas donde las murallas ni siquiera existían, donde los ejércitos estaban para evitar invasiones extranjeras. Cuentan que no había hambre, que no había pobreza, pero obviamente esto no podía durar. Durante una celebración en la que la mayoría de las personalidades del reino se encontraban juntas, tuvo lugar una conjunción astral y un ataque coordinado de multitud de ejércitos que eran desconocidos hasta entonces. La Casa Ernea, la segunda más importante del reino de Raedra, apoyada por la Iglesia de los Astros, una fe nueva, recién llegada al reino apenas unos años antes de la mano de misioneros predicantes de Telasat, la capital del imperio, así como un gigantesco ejército de gigantes liderados por un ángel oscuro, arrasaron la capital. Cuando digo que arrasaron, no me refiero a que quemaron las casas, me refiero a que asesinaron a todo cuanto encontraron, saquearon y quemaron todo cuanto tenía valor, y cuando terminaron, ejecutaron un poderoso ritual mágico para desvanecer todo rastro de civilización, dejando un yermo cráter sin un solo recuerdo de lo que antaño fue la capital de Raedra, morada de los Engels, ciudad de la paz y de la luz. Sobre ese cráter, años después, se ha erigido una pequeña ciudad, irónicamente llamada por los ciudadanos del reino Ciudad Capital, pese a ser una ciudad totalmente irrelevante en el reino de Raedra. Durante décadas se llevó a cabo la mayor persecución jamás vista en el reino. Se purgaron todas las ciudades de disidencia, se prohibieron símbolos, se quemaron libros y obras de arte, se derruyeron murallas y castillos. La represión fue feroz e implacable. Los pocos supervivientes que apoyaron a los Engels terminaron huyendo del reino o escondiéndose en los lugares más recónditos de este. Hoy en día, tras el paso de los años, en la mayoría de pueblos ya ni siquiera recuerdan aquellos tiempos pasados. La Iglesia de los Astros no ha perdido el tiempo, ha construido templos y escuelas por todas partes, haciendo que su fe se convirtiera en un dogma oficial, desplazando e incluso persiguiendo a las otras iglesias. Aún así, la esperanza en Raedra nunca se perdió. El reino es tan salvaje que hay muchos lugares a los que jamás han logrado llegar, ni la nueva corona ni la iglesia.
Como se puede apreciar, la mayor parte del reino está cubierta por el bosque de Gauss. Este no es un bosque cualquiera. Para que entiendas las dimensiones de los árboles, tenéis que imaginar árboles del tamaño de rascacielos. Imaginad al Empire State como si fuera un árbol. Pues ahora imaginad que estos serían los árboles que encuentras si te adentras algunos kilómetros en el bosque, los árboles de la parte más superficial. Los árboles que hay en el corazón del bosque, donde se encuentran las aldeas druídicas, son árboles que miden kilómetros de altura, árboles que podrían albergar ciudades en su interior, árboles que tapan completamente el cielo, haciendo que el corazón del bosque sea un lugar oscuro, plagado de vida y gobernado por la magia más salvaje. Así que en definitiva, los clanes druídicos han podido mantenerse ajenos a la iglesia y ajenos al rey durante todo este tiempo. En el bosque de Gauss hay docenas de aldeas druídicas, aunque la mayoría son tan pequeñas que pueden pasar desapercibidas. Hay aldeas de druidas en las que ni siquiera toman la forma humanoide. Los druidas viven durante años en forma salvaje, como animales o plantas, incluso llegando a olvidar que antaño fueron humanos o elfos. La aldea más grande, la más conocida y en la que se llevan a cabo las festividades y rituales druídicas es la Villa Valleverde, al norte del reino, donde vive el maestro Leibniz, el último gran aprendiz del maestro Gauss, al que hoy se le conoce como maestro comunicador, ya que vive fundido con la vegetación en constante contacto con todas las formas de vida del bosque. Dejando de momento aparcado el bosque de Gauss y, si os interesa más, puedo hacer un vídeo en concreto, vamos a hablar un poco de Hernea, la capital del reino, donde vive el rey. En la ciudad de Hernea se dice que gobiernan tres poderes, el real, el militar y el eclesiástico. Porque es cierto que el rey se supone que es el que manda, pero no existiría el poder del rey sin un grandioso ejército que lo sustentara. Y en Raedra, dadas las grandes distancias entre ciudades y los bosques, las montañas titánicas y demás, es casi imposible tener un ejército uniforme en un mismo lugar. Así que el ejército real es la unión de los ejércitos de todas las casas nobles del reino, y este ejército tiene un general electo por los propios militantes, que les dirige a la batalla. Por supuesto, por más poder que tenga este general, sigue estando a las órdenes del rey. Pero no podemos decir lo mismo del sumo sacerdote, el representante del poder eclesiástico de la Iglesia de los Astros. Se dice que el sumo sacerdote de Hernea es el hombre más poderoso del reino de Raedra, capaz de derrotar ejércitos y de matar a dioses. Se supone que está sujeto a la voluntad del rey, pero la mayoría de los chistes de la corte son sobre cómo es en realidad el monarca el que está a las órdenes de la Iglesia. Así que tenemos los tres grandes pilares del poder en Hernea, y por tanto en las ciudades de Raedra sujetas al orden de la corona. La Iglesia de los Astros con el sumo sacerdote al mando, el ejército de Raedra con el comandante al mando y la Casa Real, con el apoyo de todas las casas nobles del reino. Aunque estos sean los tres pilares, todo el mundo sabe que hay un cuarto poder, cada vez más influyente, el poder de la burguesía. La magia y la tecnología han permitido a mucha gente hacer fortuna con el comercio y la banca. Hay armas y artilugios que se venden por decenas e incluso cientos de miles de monedas de oro. En la ciudad de Trea, la segunda más importante del reino, la nobleza casi no tiene poder. Las grandes fortunas de los empresarios son los que en verdad gobiernan esta gigantesca ciudad. La ciudad de Trea es una de las más singulares del reino. Es la más poblada con diferencia, vive casi 1 millón de personas, que para una ciudad de estilo medieval es una barbaridad. Y desde siempre ha sido una ciudad gobernada por el dinero. La ciudad se fundó con un pacto social en el que se abolía el monopolio de la fuerza por parte del rey, lo que significa que cualquiera puede emplear la fuerza, lo que se traduce en que no existe la policía, no existe una guardia de la ciudad, todo el mundo puede tener mercenarios, sicarios y lo que haga falta. Es por eso que Trea es considerada como la ciudad de las bombas. Siempre hay conflictos, siempre hay sangre en las calles, pero hay tanta gente, tanto caos y ocurren tantas cosas que al final nada termina teniendo importancia. Al final del día, los ricos viven en sus barrios amurallados, protegidos por sus guardias privadas, mientras que los pobres mueren de hambre, hacinados en barrios donde nunca jamás entra un funcionario. Para seguir conociendo el reino de Raedra, nos vamos hasta Cortu, la capital de los enanos en el reino de Raedra. Fue el último bastión que el rey y la iglesia conquistaron cuando los Engels cayeron. Costó décadas, pero finalmente cayó. Hoy en día Cortu tiene su propio rey enano, pero la corona de Hernea y la Iglesia de los Astros tienen asiento en el Consejo de Cortu, y los enanos pagan impuestos al rey de Hernea todos los años. Hay enanos en la mayoría de las ciudades del reino, pero al igual que pasa con los orcos, hay ciudades solo de enanos. Cortu es la capital. 4 montañas huecas de más de 6.000 metros de altura con ciudades e infinitos túneles en su interior, y un precioso y místico valle entre estas montañas.
Más al norte tenemos Drast, la ciudad enana más recóndita, un volcán apagado de miles y miles de metros de altura, dentro del cual crece un árbol de hojas púrpuras, de tal envergadura que las ramas superiores salen por el borde del volcán. Solo se puede entrar por el cráter si el guardián te lo permite. Al oeste del reino podemos encontrar la llanura Ur, plagada de clanes nómadas de enanos, pero muy lejos de la civilización y para nada podrían considerarse ciudades. Son más bien poblados móviles y si hago un vídeo sobre enanos ya hablaré de ellos, pero son bastante interesantes. En Raedra también hay orcos, por supuesto. La situación es un poco distinta a la de los enanos, pero también tienen alguna región propia, como estas montañas, en las que a lo largo de varios cientos de kilómetros se extiende esta sierra, recorriendo el sendero del río Pequeño. Aquí viven decenas de miles de orcos en múltiples poblados dispersos por las montañas. Por otro lado, los orcos están presentes en la mayoría de ciudades, pero de una forma un tanto particular. Debido a años de guerras y purgas, los orcos fueron perseguidos, expulsados y cazados en las ciudades. Fueron tiempos muy oscuros. Pero años más tarde hubo un periodo de paz. Los orcos fueron readmitidos y se les permitió construir barrios propios, amurallados y con leyes propias dentro de las ciudades. Eso sí, firmaron una tregua. Podrían vivir en las ciudades solo si era en paz, solo si era sin levantarse nunca más en armas. Es por ello que los orcos que moran en las ciudades son conocidos por ser más tranquilos y pacíficos, más trabajadores, muchos de ellos artificieros o artesanos, pero aquellos que no quisieron la tregua, aquellos que no quisieron agachar la cabeza ante el rey y la iglesia décadas atrás, hoy en día siguen viviendo en las montañas, bosques y desiertos, salvajes, mortíferos e indomables. Orcos, enanos, elfos y humanos no son por supuesto las únicas razas del reino de Raedra, pero sí que son las más comunes. En cualquier ciudad del reino se puede encontrar población de estas 4 razas, aunque los humanos constituyen alrededor del 50% de la población total del reino. Sin embargo, hay multitud de razas presentes. Hay Tiefling, Drow, Umbra, Fairy, Goliaths, semigigantes, furros de todo tipo, medianos, gnomos, etc. En las ciudades grandes es habitual ver todas estas razas hacer vida normal. En cambio, si nos vamos a los pueblos más apartados y pequeños, en especial los de la región de las Castillas, podemos encontrar sociedades más cerradas, más reticentes a aceptar la magia y las razas diferentes como algo habitual. En Raedra la magia está presente en todas las cosas. Cualquier persona puede, si se esfuerza, aprender magia. Todas las criaturas nacen con magia en su ser. La capacidad para manipular la magia puede depender de muchos factores. Hay quienes nacen con el don y pueden emplear la magia de forma natural, sin esfuerzo alguno. Hay quienes, con esfuerzo y estudio, son capaces de entender los entresijos, de desentrañar los misterios de la magia y aprender así a moldearla, a usarla en su favor. Y por último, hay quienes aprenden a emplear la magia gracias a terceros, gracias a entidades de este mundo. A veces se trata de dioses, de demonios, de espíritus, otras veces sencillamente es gracias al viento susurrante, al sol que brilla en el cielo o a un poderoso juramento. Así que Raedra, aunque pueda parecer un reino uniforme, con fronteras y leyes comunes, en realidad es una enorme constelación de poderes, civilizaciones, culturas y misterios. Todo ello dentro de unas fronteras que dan vida y nombre al reino más antiguo del imperio, el reino en el que hay las criaturas más poderosas, las magias más antiguas y los vestigios más ocultos de las eras pasadas. Empezábamos mirando un poco al pasado para entender el presente y hemos hablado de la derrota de los Engels y de la formación del imperio. Y ahora, para entender las aventuras que tienen lugar en el reino, vamos a dar una pequeña mirada al presente. Este orden que impera en el reino de Raedra, sustentado por la corona y por la iglesia, está cambiando actualmente. Desde hace unos meses ha empezado una guerra en Raedra, una guerra civil. Aquellos que antaño huyeron del reino, aquellos que se escondieron en los bosques y en las montañas, aquellos que jamás agacharon la cabeza ante el nuevo orden imperial y eclesiástico han decidido salir y luchar. Se ha formado una alianza, conocida como la Rebelión, encabezada por los herederos de la familia Engels, que eran niños cuando su ciudad y su familia desapareció, pero que les escondieron, y a día de hoy han regresado para liderar un gigantesco ejército del que forman parte criaturas de todas las razas y culturas, y tienen un objetivo: conquistar Raedra y devolverla a la senda de la paz y el equilibrio, de la que nunca debió salir. He empezado diciendo que a este mundo le di vida para jugar a rol, y cuando empecé, hace cerca de 10 años, esta rebelión no había empezado,
fue algo que ocurrió tras docenas de sesiones de Dungeons & Dragons, algo de lo que mis jugadores fueron totalmente partícipes. Así que los sucesos de esta guerra los tengo muy bien detallados. En este mapa se puede apreciar el estado actual del reino. Al oeste, donde las llamas devoran las ciudades, los rebeldes han tomado castillos y fuertes, arrasando a su paso sin piedad. Al este, donde vemos Ernea, la capital del reino, el rey y la Iglesia de los Astros siguen gobernando con el apoyo de sus ejércitos y, lo más importante, con el apoyo del emperador. Como he comentado antes, la magia salvaje impera en Raedra y hace que las civilizaciones no puedan instalarse en, por ejemplo, el bosque de Gauss, pero eso es extensible a otras regiones. La Ciénaga de la Podredumbre, por ejemplo, tiene fama de ser el lugar más peligroso de Raedra, una región que antaño fue la cuna del poder del reino, donde se crearon los objetos mágicos más poderosos que nunca se han visto, donde la tecnología y la magia alcanzaron una comunión nunca antes vista. Esto fue incluso antes de que los Engels gobernaran Raedra. Desgraciadamente, la maldición de Ardor asoló esta tierra siglos atrás, dejándola hoy inhabitable para los humanos. Los gases tóxicos devoran la piel de aquellos que entran, el aire es corrosivo e irrespirable para elfos, humanos o enanos. Ahora solo habitan comunidades de drows, fairies, umbras, vampiros, demonios y otras criaturas de la oscuridad. Ni los rebeldes han reclamado esta tierra, ni la iglesia o la corona han hecho jamás ademán de conquistarla. Eso sí, aquellos que se aventuran en esta tierra maldita y logran salir para contarlo, regresan cargados de tesoros, de reliquias olvidadas en el tiempo que se hallan desperdigadas en la ciénaga, bajo el putrefacto lodo custodiado por los monstruos que allí moran. Hay una última región inhóspita en el reino de Raedra, a la que merece la pena hacer mención. Si os ha gustado este vídeo, os traeré más hablando en detalle de algunas de las cosas que hemos mencionado, pero hay un lugar en especial que quiero comentar. Quiero hablaros de las montañas del cielo. Como habéis notado, en Raedra todo es a lo grande. Los árboles miden kilómetros, el reino está dividido en dos por el río Blanco de más de 100 kilómetros de ancho. La magia es salvaje e indómita, y en las montañas más altas del reino esto no podía ser una excepción. Las montañas del cielo son la frontera norte de Raedra. Se extienden como una muralla natural entre Raedra y Raeg, el reino desértico y gigantesco que encontramos justo al norte de Raedra. Las montañas más pequeñas de esta sierra, la línea sureña, miden como el Himalaya. Son montes de alrededor de 8000 metros de altura. Os podéis imaginar entonces las dimensiones de las montañas más altas como el Monte Freud, el Pico Cóndor o el Monte Jena. Estos montes llegan a medir más de 30.000 metros de altura según los registros oficiales, aunque es difícil de comprobar. La falta de aire, las temperaturas extremas y los vientos huracanados hacen imposible el ascenso a cualquier escalador normal y corriente, así que a partir de cierta altura es imposible encontrar civilizaciones humanas. Estas montañas están dominadas por dragones y gigantes. Hay multitud de clanes de gigantes de todos los tipos, así como múltiples guaridas de dragón. También hay zonas más bajas de los montes donde clanes de Goliath, semigigantes, orcos e incluso algunos humanos bárbaros coexisten, pero son pocos y habitualmente sufren ataques que les llevan a emigrar o incluso a extinguirse. Un ataque de dragón por la noche y con estas condiciones climáticas es prácticamente imposible sobrevivir. Y bueno, podría hablar más sobre las junglas dragón que vemos por aquí, sobre las ciudades submarinas, sobre las islas del reino o sobre el salvaje desierto de Virela. No he hablado de los clanes de piratas que asolan las costas, de los nigromantes que planean ver el bosque arder o de los antiguos magos ocultos entre las sombras. El lore de Raedra es inmenso y voy a necesitar muchos vídeos para hablar de todo, pero tiempo al tiempo. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme o quieres que sea tu Dungeon Master en una aventura de Dungeons & Dragons en Raedra, hazte mecenas en Patreon y yo te lo agradeceré infinito. Y si no, siempre puedes dejar un like, un comentario, suscribirte a este canal y tendrás mi amor eterno. Si queréis que haga un vídeo hablando de algo en concreto del lore de Raedra, no dudéis en dejarlo en comentarios y yo lo haré sin dudarlo. Nos vemos en el próximo directo.